Muy bien, pues buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Vamos entonces con el tema de Balance Scorecard, tablero de gestión de mando, sistema integral gerencial, sistema integral directivo, que es un elemento importante en donde la idea de este denominado sistema de control gerencial, sistema de información gerencial o en sus orígenes de Balance Scorecard, pues da la certeza a través de una institución de Nolan Norton Institute en 1990, creado por David Norton y Robert Kaplan, en donde se publica ya en el año de 1992. O sea, estamos hablando que este sistema de control gerencial, sistema integral gerencial, sistema de control de mando de una organización, de un ente público, de un centro hospitalario, de un centro educativo, pues ya ha sido adoptado desde aquella década de los 90. O sea, ya estamos hablando de básicamente 30 años en donde este Balance Scorecard o este sistema de control gerencial o sistema de control de mando, pues es una herramienta de orden directiva que básicamente permite traducir la estrategia. Recordemos, la estrategia tiene que ver con la misión, la visión, los objetivos estratégicos, los objetivos específicos, las metas y los recursos. Entonces tenemos elementos básicos y esta herramienta ahora tecnológica, que antes solamente era física a través de documentos, a través de reuniones, hoy ya a través de este Balance Scorecard, pues nos permite traducir esa estrategia, esa misión y la visión de aquella organización, de aquel ente público, de aquel centro hospitalario, en un conjunto de elementos tecnológicos relacionados y vinculados a las operaciones para tener medidas adecuadas de desempeño sobre cómo la organización, el ente público, el centro hospitalario, pues está logrando los objetivos. Y estos se pueden interconectar, ¿verdad? Entre salud y educación, educación y turismo, turismo y hacienda, al igual que al interior de una organización o un ente público que básicamente tiene elementos, porque hoy sabemos, gracias al análisis del Big Data, gracias a las tecnologías de información, por ejemplo, que regularmente solo el 5% de los trabajadores en una organización privada, en una organización pública, en un centro hospitalario, se sienten vinculados y entienden cómo impactan con la visión estratégica de aquel ente público, de aquel centro hospitalario. Pero también menos del 25% de los gerentes logran conectar las estrategias, o los directivos logran conectar las grandes estrategias del centro hospitalario, del ente público, con la parte operativa y con las personas. Entonces tenemos aquí elementos importantes como el dato duro, en donde incluso menos del 60% de las organizaciones públicas y privadas vinculan sus presupuestos a la parte estratégica que acabo de referir, que son esos 6 elementos de manera enunciativa más no limitativa. Sin embargo, también tenemos problemas porque regularmente se observan indicadores. En el 10% de las organizaciones públicas y privadas se miran solamente los indicadores financieros. Y esos indicadores financieros hoy sabemos que son insuficientes para poder interpretar la realidad. Y de ahí la relevancia entonces de la creación de estos sistemas de información gerencial, de estos Balance Scorecard o sistemas de control de mando, que da origen con la conformación de un análisis histórico en diferentes empresas públicas y privadas y la creación de un sistema. Ese sistema vincula la visión estratégica que se encuentra dentro de la organización o del centro hospitalario o el ente público con básicamente 4 perspectivas, 4 grandes perspectivas, de manera enunciativa más no limitativa, porque hoy sabemos que podemos asociar y generar interoperaciones o escalar esos sistemas para poder tener mejores resultados con base en esos indicadores. Entonces tenemos primero una perspectiva financiera de cómo se encuentra el ente público, la organización privada, el centro hospitalario correspondiente en relación a los números activo, pasivo y capital o patrimonio, pero también la perspectiva en el organismo privado del cliente y en el ente público del ciudadano o beneficiario. Tenemos estas 2 perspectivas, aunque puede tener ciertos elementos que la emulen unos y a otros.
La tercera perspectiva tiene que ver con una perspectiva de los procesos internos que tenemos. ¿Qué tipo de normas? ¿Cómo estamos realizando el proceso administrativo, el proceso contable, el proceso fiscal, el proceso médico, el proceso de enfermería o los subprocesos y cómo todos estos subprocesos se vinculan? Y esto lo interesante pues es que ya el sistema permite identificar con base en estos indicadores y en lo que se realiza de manera cotidiana por cada persona que se encuentra trabajando en aquel organismo público, en aquel organismo privado, en centro hospitalario, para dar información. Y el cuarto componente, que como ya les decía, de manera enunciativa más no limitativa, podemos poner adicionalmente otros que consideremos importantes. Sin embargo, estos cuatro son elementos centrales. El cuarto componente es la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. ¿Cómo aprendemos del entorno? ¿Cómo aprendemos del entorno? ¿Cómo nos relacionamos con los ciudadanos, con los clientes, con los beneficiarios? ¿Cómo se relacionan ellos con nosotros? ¿Cómo crece la población? ¿Cuáles son sus demandas? ¿Cuáles son sus necesidades? Y entonces vamos teniendo mucho mayor conocimiento y mucho mayor información, como los casos que se pueden ver en el ámbito de la salud relacionados con la telemedicina, con estancia hospitalaria, con la diabetes mellitus, con el sobrepeso y todas estas enfermedades relacionadas, o como en el ámbito de la educación, ¿verdad? En el sentido de las personas que sabemos leer y sabemos escribir, las personas que tenemos una capacitación relacionada con las tecnologías de información, las que tenemos algún tipo de habilidad o destreza adicional y por supuesto este componente vinculatorio estratégico que tiene que ser la ética. Incluye entonces características como la perspectiva que ya he referido, financiera, la perspectiva financiera en el corto y en el largo plazo, cómo nos encontramos en las finanzas, tenemos capacidad de hacer frente a nuestros compromisos, qué recursos tenemos, cuáles son los activos, necesitamos tener más activos, más infraestructura, más camas, más aulas, más docentes, etc. Y también las medidas relacionadas con esos elementos operativos. Cuántas consultas por consultorio, cuáles son los resultados de esas consultas, cuál es el gasto promedio en medicamentos, cuál es la estancia promedio en un centro hospitalario de segundo o de tercer nivel. Tenemos entonces ahí elementos correlacionados para dar certeza a estas características, pero también identificar las causas y los efectos. Por ejemplo, si no hay un desarrollo económico, podemos identificar que la población a veces no tiene los niveles educativos para poder proponer mejoras, innovar, poder proponer nuevos modelos, generar patentes, generar desarrollo, pues entonces requerimos fortalecer esa causa que es la educación. O si tenemos problemas en el ámbito de la salud, con las características como lo vemos en México, 14 millones de personas tienen hoy problemas graves en relación a la diabetes, más del 60% de la población tenemos problemas de sobrepeso o de obesidad. Bueno, ¿cuáles son esas políticas que como causa están generando efectos en relación a la expectativa de vida, a la calidad de vida, a los costos? Recordemos lo que dice la Universidad de Harvard: después de los 60 años regularmente en salud vamos a gastar 3 veces más de lo que invertimos en nuestros primeros 60 años, derivado precisamente de esto, de que a veces pues no hay los elementos necesarios de manera preventiva para que la gente llegue o lleguemos de la mejor forma a la edad adulta, a la edad madura, que ahora han ido cambiando estos elementos. Y también la finalidad de que estos tableros nos permitan tomar decisiones asociados, como ya lo sabemos y hemos comentado, a los cuerpos colegiados en donde se van a sentar expertos y esos expertos van a deliberar sobre temas que van a permitir tomar mejores decisiones, pero con análisis del Big Data, del Machine Learning, del aprendizaje ahora con base en estos algoritmos, y que dé certeza a lo que necesitamos hacer en los diferentes elementos, en los diferentes componentes que tenemos en el centro hospitalario, en el centro educativo, en la organización pública o la organización privada, y que también podemos tener una mirada retrospectiva de qué es lo que se ha hecho, cuáles han sido los resultados y hacia dónde tenemos que tener el famoso futurable o el futuro deseable o el futurible, el futuro posible, pero con base en datos para tratar de tener una toma de decisiones que sea mucho mayor asertiva y que puedan crear valor para
valor para las partes, tanto internas como externas. Esto es, el área de recursos humanos, bueno, pues tiene sí o sí que dar certeza a la capacitación del personal, a los programas de mejora, a los programas de fortalecimiento de la ética, a la cobertura de las plazas, a tener perfiles adecuados, pero el área que ya está realizando las operaciones en el área de urgencias, en el área de toco, en el área de medicina interna, pues tener estas habilidades, estos perfiles y que den certeza a una capacidad en el ámbito de la salud que permita mejorar de manera notable pues la salud de las personas. Recordemos entonces que este sistema de control de mando, sistema de información gerencial, pues tiene básicamente que satisfacer esas perspectivas internas y esas perspectivas externas para que logre permanecer el organismo privado, el organismo público, el centro hospitalario, pero también satisfacer esas necesidades de los usuarios internos y de los usuarios externos y podamos ir dando pasos en relación a estos indicadores de desempeño, indicadores de gestión, indicadores de calidad. Pues sí, tenemos tal vez unidades de primer nivel, pero ¿cómo se controla la población en ese primer nivel, en las denominadas unidades de medicina familiar? Se atiende al contexto familiar y ese contexto familiar permitimos a través de las intervenciones programadas en los centros hospitalarios, en las unidades de medicina familiar, que permitan mejorar el contexto, por ejemplo, de relaciones en la familia, de reducción de la violencia, de mejoramiento de la salud, de involucramiento en mejores prácticas familiares y estas, por supuesto, a las mejores prácticas sociales. Recordemos, a manera de cierre, de que este Balance Scorecard tiene básicamente 4 grandes dimensiones. Esas 4 grandes dimensiones tienen que estar asociadas a la visión estratégica que ya refería, a la misión, a la visión, a los objetivos estratégicos, a los objetivos específicos, a las metas y a los recursos, para dar certeza con que lo que estamos haciendo pues está teniendo la menor cantidad de errores e incluso aprendemos cuando detectamos esos errores, que es una de las facilidades y de las cualidades del ser humano. Aprendemos mucho de los errores y también los sistemas tienen que ayudarnos a detectar estos errores, ver cuáles son las causas y mejorarlas. Desde la perspectiva financiera, que ya hacía yo mencioné al inicio, desde la perspectiva del ciudadano, del cliente, de cómo se está mejorando, cliente interno y cliente externo, ciudadano interno, ciudadano externo, trabajador o beneficiario, pero también de los procesos, cómo son esos procesos, desde la entrada del paciente en urgencias, desde la entrada de los alumnos en primaria, en secundaria, cómo se va transformando la participación de los diferentes elementos que están en este proceso y también la capacidad de la perspectiva del aprendizaje y el crecimiento, el aprendizaje institucional para fortalecer esas competencias institucionales, vinculando la posibilidad de tener información en tiempo real hoy, ya sea a través de los sistemas, a través de los circuitos cerrados de televisión, a través del software, a través del hardware, a través de un sistema de reconocimiento facial que nos dé certeza o de geolocalización satelital de lo que estamos haciendo es lo correcto y podemos ir mejorando entonces el uso de aquellos recursos. Muy bien, pues ahora vamos a dar paso a los comentarios. Muchísimas